Cuando escuché esa canción por primera vez desde el jardín, algo dentro de mí se quebró. No era una melodía nueva ni siquiera particularmente conmovedora, pero había una nota, una sola nota sostenida, que me atravesó como si alguien hubiese pulsado justo la cuerda rota que llevaba años callada en mi interior. Estaba tendiendo ropa, el sol ya se ocultaba detrás de la tapia del vecino, y el cielo tenía ese tono entre rosa y gris que anuncia el final de todo. Mi esposo estaba dentro como siempre a esa hora, leyendo las noticias en su tablet, con la misma luz del pasillo encendida desde las 6 en punto. Yo me detuve sin pensar, un calcetín húmedo en la mano, y giré la cabeza hacia el sonido. Era un piano. No profesional, no perfecto. Pero sí honesto. Desnudo. Me quedé inmóvil durante un minuto entero, como si mis pies se hubieran clavado en las baldosas del patio. No sabía quién se había mudado a la casa de al lado hacía apenas unos días. Nunca presté atención. Pero esa noche, por primera vez en años, algo me empujó a quedarme afuera más tiempo. El calcetín se me escurrió de los dedos. Y mientras lo recogía, lo supe, algo había cambiado. No fuera de mí. Dentro. Muy dentro. Y eso era lo que más miedo me daba. Porque cuando una mujer de mi edad siente algo que no esperaba sentir, no siempre se atreve a confesarlo. Pero hoy lo haré. Hoy les contaré cómo una simple melodía pudo hacer tambalear todo lo que yo creía inamovible. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y respóndeme con sinceridad, ¿alguna vez algo tan pequeño como una canción cambió por completo tu mundo? Siempre pensé que la rutina era un lugar seguro. Un refugio. Un rincón donde uno se acomodaba cuando ya había vivido suficiente. A mis años, con un matrimonio estable sin dramas, sin grandes euforias pero también sin heridas visibles, creía que eso bastaba. Me decía que era afortunada. Tenía una casa bonita, un esposo trabajador y correcto, comidas a horas fijas y sábados tranquilos con películas repetidas. Tenía lo que tantas personas anhelan. Pero no tenía música. No me refiero solo al sonido claro. Hablo de esa chispa que convierte un momento cualquiera en algo inolvidable. Esa vibración interna que solía sentir cuando era joven y los días estaban llenos de primeros gestos, primeras veces, primeras miradas. Con el tiempo, todo se volvió una línea recta. No había curvas ni saltos. Solo rectitud. Silencio emocional. Recuerdo esa tarde como si hubiese sido ayer. Había lavado las sábanas por segunda vez en la semana, sin razón aparente. Solo porque me gustaba cómo olían al secarse al sol. Caminaba descalza por el patio, evitando las juntas frías de las baldosas. Mi marido estaba dentro leyendo. Siempre leía a esa hora. Siempre en la misma posición, con la luz indirecta encendida, aunque aún quedaba sol. Me preguntaba si alguna vez notaba que yo seguía saliendo sola, que me demoraba más colgando la ropa. Que ya no buscaba conversación. Fue entonces cuando escuché esa música. Suave e irregular como si quien tocara no supiera exactamente qué hacer, pero aún así lo hiciera con el corazón. Me detuve. Algo en mi pecho se tensó. Pensé, ¿de dónde viene eso? Porque mi patio, como tantos en este vecindario, está cercado por paredes altas, pero el sonido logró atravesarlas. Venía del lado derecho. La casa que llevaba días enmudecida tras la mudanza. No lo pensé demasiado. Me acerqué al límite del muro. La música seguía, cada vez más clara. No era una canción que conociera, pero tampoco necesitaba serlo. Era más que suficiente que existiera. Que alguien del otro lado estuviera poniendo esas notas en el aire como quien deja escapar un suspiro largo. Seguí colgando la ropa, pero más lento. Más consciente. Como si el tiempo se hubiera estirado. Como si por un momento yo estuviera dentro de esa música. Por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de hacer algo sin que nadie me lo pidiera. Me quité el pañuelo de la cabeza. Dejé que el viento jugara con mi cabello. No me importó si alguien me veía.
Esa noche, durante la cena, quise hablarle a mi marido de lo que había sentido. De la canción. Pero cuando lo vi tan concentrado en su pantalla, cuando noté que masticaba sin levantar la vista ni una sola vez, supe que no valía la pena. ¿Qué iba a decirle? ¿Que una melodía me había conmovido más que sus últimas 10 conversaciones? ¿Que algo en mí se había despertado y no sabía qué hacer con eso? Así que guardé silencio. Como siempre. Como tantas veces. Al día siguiente, al salir al patio, la música volvió. Esta vez era una guitarra. Más torpe, más íntima. Me apoyé contra la pared con una taza de té en la mano y cerré los ojos. Me dejé estar. Me permití sentir. No sabía si eso era una señal, si era solo una coincidencia. Pero me aferré a ella como una niña que encuentra una nota secreta debajo de la almohada. Y entonces lo vi por primera vez. A través de una pequeña rendija entre los bloques del muro, lo vi. Alto, de espalda, con auriculares colgando del cuello y una taza igual a la mía. Estaba descalzo caminando por su patio, absorto. No parecía notar mi presencia. O quizás sí. Quizás fingía no hacerlo. Pero no importaba. Era suficiente con saber que era real. Que esa música tenía un rostro. Esa noche soñé con árboles sin hojas, con lluvia que caía dentro de la casa. Desperté sudando. No era miedo. Era otra cosa. Algo que había olvidado cómo se llamaba. Durante los días siguientes nuestros horarios parecían coincidir sin querer. O tal vez no era sin querer. Tal vez inconscientemente yo buscaba esos momentos. Permanecía más tiempo afuera. Me inventaba tareas. Volvía a lavar prendas limpias. Regaba plantas que no necesitaban agua. Solo para tener una excusa. Solo para escuchar. No hablábamos. Aún no. Pero cada nota era una conversación. Cada pausa un suspiro compartido. Y yo sin entender por qué me sentía viva. Con miedo, sí. Con culpa también. Pero viva. Una tarde mi marido comentó, últimamente estás más pensativa. Le respondí con una sonrisa. No falsa, pero sí incompleta. Él no insistió. Nunca lo hace. Me ofreció más pan y volvió a su lectura. La música seguía. Y yo también. No sabía hacia dónde, pero por primera vez en años quería caminar. Aunque fuera al borde del muro. Aunque no tuviera destino. Yo no buscaba cambiar mi vida. No aún. Solo quería entender por qué una canción podía doler más que una discusión. Y por qué después de tanto silencio, lo único que necesitaba, era escucharla otra vez. Esa mañana desperté antes que el sol. Aún era oscuro, pero no pude seguir en la cama. Me sentía inquieta, como si algo fuera a pasar y mi cuerpo lo supiera antes que yo. Me senté al borde del colchón, sintiendo el crujido del viejo parquet bajo mis pies descalzos. Mi esposo dormía a mi lado, respirando lento, ajeno a cualquier tensión que pudiera estar envolviéndome. Lo miré unos segundos preguntándome si él también sentía que algo en mí estaba cambiando. Pero su rostro sereno y neutral no ofrecía respuestas. Preparé café en silencio, escuchando cómo el reloj de la cocina marcaba cada segundo con una precisión irritante. Afuera el cielo comenzaba a aclararse, tiñéndose de tonos azulados apenas perceptibles. Me acerqué a la ventana y como empujada por una fuerza invisible, desvié la mirada hacia la casa del vecino. Estaba oscuro aún, no había señales de movimiento, pero sentí ese mismo cosquilleo en la piel. Ese que había sentido la primera vez que escuché su música. Pasaron unas horas. Mi esposo se levantó, desayunamos como siempre, con palabras cortas y miradas al periódico. Yo asentía, sonreía cuando debía, pero mi mente estaba lejos. Él no lo notaba, o fingía no notarlo. En algún momento preguntó si quería salir a caminar esa tarde. Inventé una excusa. Él no insistió. Nunca insistía.
Eso era lo que más me dolía. Su indiferencia educada. Su manera pasiva de no estar. Alrededor del mediodía, el sonido volvió. No era una canción. Era una secuencia de notas, algo improvisado, pero con una melancolía que parecía escrita para mí. Me asomé al patio fingiendo colgar ropa, aunque no tenía nada que secar. Lo vi. Estaba sentado en una silla plegable, con una guitarra apoyada sobre las piernas. Su mirada estaba perdida, enfocada en ninguna parte. Sus dedos se movían con torpeza, como si buscaran algo entre las cuerdas. Me quedé allí inmóvil, observándolo a través de la rendija entre los bloques del muro. No sabía si él sabía que yo lo miraba. No sabía si le importaba. Pero no podía apartar la vista. Y entonces, como si una corriente eléctrica me empujara, decidí acercarme a la pared. Lentamente. Me incliné como si pudiera hacerme más pequeña. Él detuvo la música de golpe. Y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Solo un segundo. Luego él volvió la vista hacia el instrumento y yo di un paso atrás con el corazón golpeando con fuerza. El resto del día transcurrió con lentitud, pero algo había cambiado. Cada vez que pasaba cerca de la ventana, miraba instintivamente hacia su casa. Por la noche al preparar la cena, noté que mi esposo me observaba en silencio. No dijo nada, pero sus ojos parecían buscar algo. Yo seguí cortando verduras, evitando su mirada. Él no preguntó. Yo no expliqué. Era una coreografía antigua, ya ensayada. La de fingir que todo está bien. Después de cenar, salí al patio con una taza de té. La noche era fresca, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que anticipa la lluvia. Me senté en una silla de mimbre, en la esquina más cercana al muro. No sabía por qué lo hacía. Solo necesitaba estar allí. Escuchar quizás. Esperar. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos del otro lado. Luego, la misma melodía suave de la mañana. Pero esta vez, más clara, más decidida. Sentí como mis manos se aferraban con fuerza a la taza caliente. Cerré los ojos. Dejé que la música me envolviera. Era como si cada nota acariciara una parte dormida de mí. Entonces, la lluvia empezó a caer. Primero tímida, luego más intensa. No me moví. El sonido del agua mezclado con la guitarra creaba una sinfonía extraña, casi íntima. Y como si fuera parte del mismo guión, escuché una puerta abrirse. Me levanté, caminé lentamente hasta el borde del patio, sin saber exactamente qué buscaba. Él estaba allí. Parado bajo la lluvia, sin paraguas, mirándome. No dijo nada. Yo tampoco. Caminé hasta el muro. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. Más tiempo esta vez. No sabía si debía hablar, si debía volver. Pero no lo hice. Dimos un paso al mismo tiempo como si nos guiara la misma fuerza. Nos acercamos al punto exacto donde el muro era más bajo. Él extendió la mano. Yo dudé apenas un segundo antes de tomarla. Estaba tibia a pesar del frío. Y entonces, sin palabras, sin promesas, sin planes. We kissed. Fue breve. Fue suave. Pero fue real. Sentí como todo dentro de mí se estremecía. No era culpa aún. No era traición. Era algo más primitivo. Algo que no tenía nombre. Volví adentro empapada. Me quité la ropa mojada en silencio, colgué el abrigo en la puerta. Mi esposo me miró desde el sofá. Preguntó si me había mojado. Asentí. No dijo nada más. Volvió a mirar la televisión. Yo subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando cómo la lluvia seguía cayendo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. No por lo que había hecho, sino por lo que podía llegar a sentir. Porque ya no era solo una melodía. Era una grieta.
Y yo sabía que pronto, si no me detenía, todo mi mundo podría empezar a desmoronarse. La mañana siguiente fue extrañamente clara. El cielo tenía un azul que no recordaba haber visto en semanas, y el aire entraba por las ventanas con una suavidad casi burlona, como si el mundo entero no supiera lo que había ocurrido la noche anterior. Me desperté temprano, otra vez antes que mi esposo. Me vestí en silencio con movimientos lentos, como si mi cuerpo todavía no estuviera seguro de que yo era la misma mujer que había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo que simplemente se sintió vivo. En la cocina, el agua del hervidor comenzó a silbar antes de lo previsto. Me sobresalté sin motivo. Serví el té como todos los días, pero no me senté. Me quedé de pie con la taza en las manos, mirando el vapor subir hasta desvanecerse en la nada. No podía dejar de pensar en lo que había sentido cuando sus labios tocaron los míos. No fue solo el contacto, fue la decisión. Ese instante suspendido, ese segundo en que ambos supimos lo que íbamos a hacer y lo hicimos igual. Sabía que debía sentir culpa. No era ingenua. Pero lo que sentía no era culpa. Era una mezcla confusa entre miedo y una especie de alivio. Como si después de tantos años, alguien por fin me hubiese tocado no solo el cuerpo, sino lo que quedaba de mi alma. Mi esposo bajó poco después con su paso habitual, arrastrando ligeramente una pantufla. Saludó con un murmullo. Yo respondí igual. Se sentó, abrió el diario. El mismo gesto de siempre. El mismo crujido del papel. Pero algo en su mirada me dijo que no todo era igual. Me observó un segundo más de lo normal. O quizás era solo mi percepción alterada. Me preguntó si había dormido bien. Asentí. Me preguntó si saldría esa tarde. Dije que no sabía. Yo hablaba poco, él también. Pero esa mañana sentí que había más palabras no dichas flotando entre nosotros que nunca. Y lo peor era que no sabía si él notaba el cambio en mí, o si simplemente había aprendido a no mirar demasiado profundo. Al terminar de limpiar la cocina, salí al jardín con la intención de regar las plantas, aunque no lo necesitaban. En realidad, solo necesitaba salir. Respirar. Estar en ese espacio intermedio entre mi casa y la suya. Pero no había música ese día. Ni siquiera un sonido. Su patio estaba en silencio. Y eso me hizo sentir algo parecido al vacío. Esperé unos minutos. Fingí revisar las hojas, remover la tierra. Me quedé cerca del muro más tiempo del necesario. Pero no hubo señales. No apareció. Me sentí tonta por esperar. Por querer. Por haber imaginado siquiera que eso continuaría como si nada. Volví al interior con un sabor extraño en la boca, como si la realidad hubiese comenzado a asentarse. Me duché. Me vestí con ropa más sobria, como si con eso pudiera neutralizar lo ocurrido. Pero en el espejo mis ojos brillaban de otra manera. Había algo nuevo allí. Algo que ni yo misma lograba definir. Esa tarde recibí un mensaje de mi amiga de toda la vida. Me preguntaba si quería tomar un café en el centro. Dudé. Estuve a punto de decir que sí, por costumbre, por desviar mi mente. Pero le respondí que no. Que tenía cosas pendientes. Una mentira piadosa. O quizás solo una excusa para quedarme cerca, por si volvía a escucharlo. A las 6, la puerta de su casa se abrió. Lo vi de reojo desde la ventana del comedor. Salía con una mochila al hombro y las llaves en la mano. Caminó hasta su coche y arrancó sin mirar atrás. No me vio. O me ignoró. No sabría decir cuál opción dolió más. El corazón me dio un pequeño vuelco. No supe qué esperar. Una palabra, una nota, una mirada. Pero nada. Simplemente se fue. Como si nada hubiese pasado. Como si el beso bajo la lluvia no hubiera significado nada. La noche cayó pronto. Mi esposo sugirió ver una película. Asentí, aunque no presté atención. Las imágenes en la pantalla pasaban como sombras sin forma.
Yo pensaba en su rostro. En la manera en que sus dedos temblaban sobre las cuerdas. En cómo sus ojos se cerraban cuando tocaba. En cómo me hizo sentir por primera vez en años como algo más que una figura funcional dentro de una casa ordenada. Cuando terminó la película, subí a la habitación antes que él. Me acosté en la oscuridad, escuchando los sonidos del pasillo, los pasos, el agua del baño. Mi mente repasaba cada momento, cada gesto. No podía dejar de pensar. No podía simplemente dejarlo ir como si nada. Pero tampoco podía hacer nada al respecto. Era una especie de limbo. Un espacio nuevo donde las reglas conocidas ya no aplicaban, pero aún no había nuevas normas. Estaba flotando entre lo que había sido mi vida hasta ahora y algo que no sabía si debía permitir crecer. Esa noche no soñé. O si lo hice, no lo recuerdo. Solo sé que desperté cansada, con los músculos tensos, como si hubiera estado conteniendo algo incluso dormida. Y así pasó el día. El siguiente. Y el otro. Sin música. Sin notas. Sin señales. Él había desaparecido. Y yo no sabía si debía sentirme liberada, o abandonada. Los días siguientes fueron como una película proyectada en cámara lenta. Todo sucedía, sí, pero con una sensación de pausa constante. Las horas avanzaban, pero yo me sentía detenida en el mismo punto. Mis rutinas no cambiaron. Me despertaba temprano, preparaba el desayuno, atendía los pequeños quehaceres del hogar. Hablaba con mi esposo cuando era necesario, intercambiábamos frases cortas, comentarios neutros. Pero por dentro todo era ruido. Lo más difícil de esos días fue el silencio. No el que reinaba en casa, porque ese me era familiar. Me refiero al silencio de allá, del otro lado del muro. La ausencia de su música me pesaba como una piedra en el estómago. No sabía si se había ido por unos días, si era una decisión deliberada, si estaba arrepentido o simplemente indiferente. Pero cada minuto sin escuchar esas notas se sentía como una confirmación de que aquello había sido un error de interpretación mío. Una ilusión que me permití vivir y que ahora, me recordaba lo ingenua que podía ser incluso a esta edad. Intenté no buscarlo, no mirar constantemente hacia su casa, no estar atenta a cada ruido esperando que fuera su coche, su puerta, su guitarra. Pero fracasé. Mi cuerpo lo buscaba antes de que mi cabeza pudiera intervenir. Cada vez que pasaba cerca del jardín, mis pasos se volvían más lentos, mi respiración más contenida. Y cada vez que confirmaba que todo seguía igual de vacío, el nudo en mi pecho se apretaba un poco más. Una tarde, mientras revisaba los cajones del escritorio buscando una libreta vieja, encontré una foto nuestra. Mía y de mi esposo. Sonreíamos. Él me abrazaba por detrás y yo tenía el rostro girado hacia la cámara, con los ojos brillantes. Fue tomada en un viaje al sur, hacía ya más de una década. La dejé sobre la mesa y la observé por largos minutos. No reconocía esa expresión en mí. No porque no fuera real en su momento, sino porque parecía de otra vida. Como si perteneciera a una mujer distinta. Una que aún no había aprendido a callarse tantas cosas. Esa misma noche, mientras cenábamos, él me preguntó si me sentía bien. Fue una pregunta simple, pero me tomó por sorpresa. Asentí con una sonrisa leve, sin muchas ganas. No insistió. Como era de esperarse. Y fue ese el momento en que lo entendí con más claridad que nunca. No se trataba de que algo estuviera mal entre nosotros. Se trataba de todo lo que no existía. No había reproches, no había gritos, no había traición evidente. Pero tampoco había deseo, ni complicidad, ni interés. Éramos dos personas que compartían un techo, pero no una vida. Y por años creí que eso bastaba. Que era natural. Que con el tiempo las pasiones se aplacan, que el amor maduro se parece más a la tolerancia que al entusiasmo. Pero ahora sabía que eso no era cierto para todos. Que tal vez aún era posible sentir algo más. Que lo había sentido. Por un instante. Por una melodía.
por una presencia que me había devuelto un reflejo mío que ya daba por perdido. A los pocos días decidí salir a caminar. Hacía tiempo que no lo hacía sola. Tomé un abrigo liviano y caminé sin dirección. Crucé varias calles del barrio, pasé frente a tiendas que ya ni recordaba. El viento era fresco y la luz del sol se filtraba entre los árboles con una calidez que me conmovió. Me detuve frente a una cafetería antigua y entré. Pedí un té y me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar. Jóvenes con mochilas, parejas tomadas de la mano, adultos mayores conversando. Y me sentí invisible. No por el entorno, sino por lo que yo misma había hecho conmigo. Años y años borrándome, adaptándome, dejando de pedir, de expresar. Había aceptado un papel secundario en mi propia vida. Hasta que una nota, una mirada, un instante habían removido todo ese polvo acumulado. Volví a casa al atardecer. Mi esposo ya estaba allí, leyendo como siempre. Me preguntó si había salido a caminar. Le respondí que sí. Asintió y volvió a su lectura. No hubo más preguntas. No le interesaba a dónde había ido, con quién, por qué. Y lo entendí. No era maldad, era desconexión. Éramos dos líneas rectas que ya no se tocaban. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, abrí la ventana del dormitorio. El aire entró con fuerza, revolviendo las cortinas. Me senté en el borde de la cama, mirando hacia afuera. Y entonces, desde algún punto de la oscuridad, escuché una melodía. No era guitarra ni piano. Era una grabación. Una canción instrumental. Lejana, casi imperceptible. Pero era él. Lo supe. Lo sentí. Como si su forma de volver no fuera a aparecer en persona, sino recordarme que seguía allí. Que no había sido una invención mía. Que ese instante bajo la lluvia también había dejado algo en él. Me quedé sentada inmóvil, respirando con los ojos cerrados. Y por primera vez en varios días, sentí que podía respirar sin dolor. Que el silencio no era absoluto. Que quizás todavía quedaba algo por vivir. Aunque no supiera cómo. Aunque no supiera con quién. No dormí esa noche. Me quedé sentada junto a la ventana, envuelta en una manta, con el corazón latiendo despacio pero constante, como si supiera que algo se avecinaba. La melodía había terminado hacía horas, pero el eco persistía dentro de mí. No era una canción cualquiera. No lo había sido desde el principio. Era un puente, una llave, una invitación muda a volver a sentir algo que pensé perdido. Amanecí sin haber pegado los ojos, con el rostro aún húmedo por el rocío que se colaba por la abertura de la ventana. Mi esposo dormía profundamente, su respiración pausada llenaba la habitación como un metrónomo inalterable. Me levanté sin hacer ruido, bajé a la cocina y preparé el café en automático. No tenía hambre. Ni siquiera estaba cansada, a pesar del insomnio. Lo que tenía era una necesidad difícil de explicar. Como si hubiese una palabra atorada entre el pecho y la garganta, empujando hacia afuera, pidiendo ser dicha, aunque aún no tuviera forma. Él bajó media hora después. Me saludó con su buenos días habitual. Le respondí, intentando que mi voz sonara natural. Se sentó, hojeó el diario. Le ofrecí café como siempre. Aceptó como siempre. Y otra vez, el silencio familiar llenó los espacios entre nosotros. Pero esta vez, yo lo sentía distinto. No era el silencio cómodo de la costumbre. Era una pausa entre dos personas que ya no sabían cómo llenar el vacío. No por falta de palabras, sino por falta de intención. Ese día limpié la casa con más dedicación de lo habitual. Reordené estantes, saqué cajas viejas del cuarto de servicio, volví a pasar un trapo donde ya lo había hecho. Mi cuerpo necesitaba movimiento. Necesitaba agotar la energía que se acumulaba bajo mi piel como electricidad estática. En uno de los estantes encontré una caja con postales antiguas, muchas de ellas nunca enviadas. Algunas con mi letra, otras sin escribir. Leí una donde había escrito una frase corta:
hoy me sentí viva, y eso me asustó. No recordaba cuándo la había escrito. Pero me estremecí. A media tarde salí al jardín con una taza de té. Me senté en la misma silla de siempre frente al muro que nos separaba. El sol bajaba lentamente proyectando sombras largas sobre las baldosas. Todo estaba en silencio, pero esta vez no era ausencia. Era expectativa. Entonces escuché la puerta de su casa abrirse. Mi corazón se aceleró. Intenté no reaccionar, no parecer ansiosa. Lo vi salir al patio con una bolsa en una mano y una libreta en la otra. Caminó un poco, se detuvo, miró hacia arriba como si midiera el cielo. Yo seguía en silencio sin moverme. Él me vio. Lo sé. No fue casual. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo, y entonces bajó la vista y dejó la bolsa en el suelo. Abrió la libreta y comenzó a escribir. Me quedé ahí, observando en silencio. No sabía qué hacer. ¿Acercarme? ¿Hablarle? ¿Fingir indiferencia? Pero antes de poder decidir, él se acercó lentamente al muro, hasta quedar justo del otro lado de donde yo estaba. No dijo nada. Solo dejó algo sobre el borde del muro, una hoja doblada. Luego volvió a su silla sin mirar atrás. Esperé unos minutos. Mi respiración estaba agitada. Estiré la mano y tomé la hoja. Era una nota. Breve. Decía, si te sientes como yo, ven esta noche. No preguntaré nada. No responderé nada. Solo ven. Me quedé paralizada. Volví a leer la frase. Cada palabra pesaba. No había promesas ni disculpas ni explicaciones. Solo una elección. Ir, o no ir. Guardé la nota en el bolsillo y volví adentro. El resto del día fue una mezcla de nerviosismo y calma extraña. No tomé ninguna decisión inmediata. Mi esposo volvió del trabajo y cenamos como siempre. Él comentó algo sobre una serie nueva. Yo asentí. La televisión sonaba de fondo, pero no registraba nada. A las 10, él subió a dormir. Yo me quedé abajo con una taza de té ya frío. La casa estaba en silencio. Me levanté, fui hasta el armario y saqué un abrigo liviano. No encendí luces. Caminé hasta la puerta trasera, la abrí con cuidado. El aire era tibio, húmedo como la noche de la lluvia. Crucé el patio sin pensar, como si mis pasos supieran el camino antes que mi mente. Toqué la puerta con suavidad. Se abrió casi al instante. Él estaba allí. Ninguno dijo palabra. No había gestos grandilocuentes ni miradas prolongadas. Solo una pausa breve. Un reconocimiento. Entré. We kissed. Y durante esos minutos suspendidos, lo supe. No era solo él. No era solo lo prohibido, ni lo nuevo. Era todo lo que yo había dejado de ser y que por un instante se me devolvía. Cuando volví a casa, horas más tarde, todo seguía igual. Las luces apagadas. El reloj marcando lo de siempre. Subí las escaleras en puntas de pie. Mi esposo dormía, como cada noche. Me metí en la cama con la nota aún en el bolsillo del abrigo. Cerré los ojos. No para dormir, sino para memorizar. Porque algo me decía que a partir de ahora, nada sería como antes. Desperté antes del amanecer como si el cuerpo no pudiera retener el sueño después de lo ocurrido. El cuarto aún estaba en penumbras, y el silencio parecía más espeso que nunca. A mi lado mi esposo dormía profundamente, sin sospechas, sin preguntas. Su respiración pausada llenaba el espacio, pero no lo habitaba conmigo. Me quedé unos minutos tumbada, mirando el techo invisible, sintiendo como el corazón latía lento pero firme, como si aún quisiera recordarme que seguía aquí, que seguía latiendo por algo más que la costumbre. Bajé a la cocina en silencio. El suelo frío bajo mis pies me devolvió a la realidad. Preparé café, pero no lo bebí. Me quedé observando el vapor ascender, repitiendo mentalmente cada segundo de la noche anterior.
No podía definirlo del todo, ni catalogarlo como un error o un impulso. Fue una decisión sin palabras, una aceptación tácita de algo que ya venía gestándose desde hacía tiempo. Lo sentí inevitable. Como si el destino no hubiese sido trazado por los hechos recientes, sino por los años de silencio, de renuncia, de ausencia emocional que acumulamos sin darnos cuenta. Pasé el resto de la mañana entre tareas mínimas mecánicas. Limpié el baño, doblé ropa que ya estaba doblada, reorganicé frascos en la cocina. Todo lo hacía para no quedarme quieta. Sabía que en la quietud vendrían las preguntas, los juicios, el posible remordimiento. Pero no lo sentía aún. No de la forma que imaginaba. Había un nudo en el pecho, sí, pero no era culpa. Era algo más parecido al miedo de haber cruzado un umbral del que ya no se podía volver. Cuando mi esposo volvió del trabajo, me encontró cocinando como siempre. Me preguntó si había salido. Respondí que no. Me miró unos segundos más de lo habitual, pero no dijo nada. No era su estilo insistir. Y esa falta de insistencia era, curiosamente, lo que más dolía. Porque si yo me hubiera ausentado toda la noche en otros tiempos, si él me hubiese notado distinta, no habría querido saber qué pasaba. ¿Dónde estaba esa inquietud que solíamos tener el uno por el otro? Durante la cena, él mencionó que debía viajar por trabajo el fin de semana. Lo dijo como si hablara del clima, con naturalidad. Yo asentí. Me pareció simbólico. Él iba a irse sin sospechas, sin drama. Y yo me quedaría con mi silencio a cuestas. Esa noche, después de que él subió a dormir, yo permanecí en la sala con las luces apagadas. Solo la lámpara del rincón encendida. En mis manos tenía la libreta donde suelo anotar cosas sueltas, listas de compras, recordatorios, frases que escucho y me gustan. Abrí una página nueva y escribí una sola oración. No fue una traición. Fue un despertar. Luego cerré la libreta y me permití llorar. No mucho. Solo lo justo. Al día siguiente el cielo amaneció gris. La luz tenue parecía cubrirlo todo con una capa de nostalgia. Al mirar por la ventana, vi su silueta cruzando el patio. Caminaba lento sin prisa. No llevaba instrumento ni libreta esta vez. Solo las manos en los bolsillos. Nos miramos brevemente. Yo no sonreí. Él tampoco. Pero hubo algo en esa mirada que decía, sé que sabes. No hacía falta nada más. No nos vimos el resto del día. Él volvió a entrar en su casa. Yo también. Pero la tensión seguía flotando en el aire, como una cuerda estirada que en cualquier momento podía romperse o aflojarse para siempre. Al caer la tarde salí al jardín para regar las plantas. No porque lo necesitaran, sino porque necesitaba salir. Respirar. Caminar unos pasos en tierra firme. Mientras me agachaba junto a una maceta, sentí un crujido leve detrás de mí. Me giré lentamente. Él estaba del otro lado del muro con una bolsa pequeña en la mano. Sin hablar, dejó algo sobre el borde y se alejó. Me acerqué. Era un sobre. Dentro una nota corta, no volveré a insistir. Solo quería que supieras que no estoy arrepentido. Y junto a la nota una pequeña piedra lisa del tamaño de una moneda. En ella, escrita con marcador, una palabra, resistencia. Volví a entrar con el sobre en el bolsillo. No sabía qué hacer con eso. No sabía si debía agradecerlo, ignorarlo o devolverlo. Pero algo en esa palabra me impactó. Porque eso era lo que yo había estado haciendo todos estos años. Resistiendo. Soportando. Sosteniéndome en la idea de que todo estaba bien porque era estable, porque no dolía. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, observé mi reflejo con más detenimiento. Había algo nuevo en mis ojos. No era tristeza. No era felicidad. Era conciencia. Por primera vez en mucho tiempo me veía entera. No como una sombra de lo que fui, no como una esposa funcional. Me veía mujer.
Y supe que nada volvería a ser igual. Aunque no cruzara más esa línea. Aunque no volviéramos a buscarnos. Ya no era la misma. Y eso, aunque silencioso, era irreversible. El viaje de mi esposo se confirmó sin más conversaciones. La noche antes de partir, preparó su maleta en silencio, doblando la ropa con meticulosidad, como si el orden del equipaje fuera una forma de mantener el control sobre algo que ya no lo tenía. Yo lo observaba desde el marco de la puerta sin interrumpirlo. Sentía una mezcla de compasión y distancia. Lo conocía tan bien y sin embargo, últimamente era como si lo mirara a través de un cristal grueso. Todo su mundo interior parecía inaccesible para mí, igual que el mío para él. A la mañana siguiente se despidió con un beso en la mejilla. Sus labios rozaron mi piel apenas por compromiso. Me dijo que volvería el domingo por la tarde. Le respondí que lo esperaría. Sabía que era mentira. No lo esperaba. No de la forma que solía hacerlo antes. Cuando su coche se alejó por la calle, algo dentro de mí se soltó. No era alivio. No era tristeza. Era más parecido a una especie de suspensión emocional. Me quedé sola en casa, con los restos del desayuno aún sobre la mesa y el sonido del portón cerrándose como único eco en el ambiente. Caminé por la casa con una lentitud que me sorprendió. No tenía prisa por nada. No sabía si debía hacer algo distinto, si debía aprovechar ese tiempo a solas para pensar o para huir de los pensamientos. Me senté en el sofá y me quedé mirando la nada durante varios minutos. Luego, casi sin decidirlo, subí a mi habitación y abrí el armario. Saqué la piedra con la palabra resistencia escrita en ella. La observé con atención, girándola entre los dedos. Era pequeña, lisa, de un color gris pálido. Pero el trazo de tinta negra aún estaba nítido. La guardé en el bolsillo de mi abrigo. No sabía por qué. Solo sentí que debía hacerlo. Pasaron las horas. Hice tareas pequeñas, preparé algo de comer, regué las plantas. No quería que pareciera que esperaba algo. Ni siquiera estaba segura de estar esperando. Pero cuando el reloj marcó las 6, supe que algo dentro de mí comenzaba a inquietarse. No era ansiedad. Era una especie de temblor leve como cuando se aproxima una tormenta y el aire cambia aunque el cielo siga despejado. A las 7 salí al jardín. No llevaba nada en las manos. Caminé hasta la parte más cercana al muro y me quedé allí. Solo un momento. Luego me senté. No lo había planeado, pero sabía que no quería estar adentro. La casa me oprimía, como si las paredes guardaran palabras que nunca dijimos. No pasó mucho tiempo hasta que escuché pasos del otro lado. Me quedé quieta. Él apareció sin prisa. Llevaba una camisa clara y el cabello un poco revuelto. Nos miramos. Esta vez no había duda en sus ojos. Yo tampoco la tenía. No necesitábamos hablar. Ya nos habíamos dicho todo en silencio. Caminé hacia la puerta trasera. La abrí. Crucé. No miré hacia atrás. Pasamos la noche juntos. No fue lo que la gente imagina cuando escucha esas palabras. No fue un acto impulsivo ni una fantasía alimentada por el deseo. Fue un espacio nuevo. Un lugar sin explicaciones, sin promesas, sin lógica. No necesitábamos entenderlo. Solo vivirlo. Me desperté antes que él. Estaba aún oscuro. Me levanté despacio, me vestí en silencio. Al salir al patio, el aire era fresco, casi frío. Crucé hasta mi casa sin hacer ruido. Al entrar, todo estaba igual que como lo dejé. Las tazas en el fregadero. La lámpara del pasillo encendida. El reloj marcando las 5:30. Subí a mi habitación, me cambié y me senté frente al espejo. Mi reflejo tenía algo distinto. No era más joven, ni más bella. Pero era más honesta. Como si por fin pudiera mirarme sin querer evitar mis propios ojos. Bajé a preparar café.
Mientras hervía el agua pensé en lo que había hecho. En lo que había sentido. No me arrepentía. Pero tampoco me sentía heroína. No había orgullo en mí. Solo una especie de calma. Como si después de años de mantener el equilibrio sobre una cuerda floja, al fin me hubiese permitido caer. El resto del día transcurrió con una extraña sensación de pausa. Él no apareció. Yo tampoco lo busqué. No hacía falta. Lo que compartimos la noche anterior no requería continuidad inmediata. Había sido suficiente. Por ahora. Por la tarde fui al mercado. Caminé entre los estantes con movimientos tranquilos. Compré lo de siempre, aunque añadí flores. No solía comprar flores para la casa. Pero esa vez lo hice. Las coloqué en el comedor, en un jarrón de vidrio. Rosas blancas. Al anochecer abrí el cuaderno donde suelo escribir pensamientos sueltos. Escribí, esta noche no espero nada. Y eso por primera vez me hace sentir libre. Luego cerré el cuaderno. Y dejé que la noche cayera sin resistencia. El domingo por la tarde el sonido del portón al abrirse me sobresaltó, aunque ya lo esperaba. Mi esposo regresaba de su viaje. Lo observé desde la ventana mientras bajaba su maleta del maletero, con esa misma lentitud medida que siempre tenía. Sus movimientos no habían cambiado, su forma de caminar tampoco. Pero algo en mí ya no respondía igual al verlo. Cerré la cortina y me alejé de la ventana. No sentía culpa, pero sí un extraño peso en el pecho. Como si tuviera que prepararme para una conversación que quizás nunca ocurriría. Encendí la luz del comedor, ordené los cojines del sofá, fingí una calma que no terminaba de ser real. Cuando la puerta se abrió y lo vi entrar, supe que él tampoco había notado nada. Me saludó con un beso breve, preguntó cómo había estado todo en casa. Le respondí con normalidad. Le ofrecí un té como siempre. Se sentó a revisar unos correos en su teléfono, y por un momento el silencio que compartíamos parecía cómodo otra vez. Pero no era lo mismo. Yo ya no era la misma. Durante la cena, me habló de su viaje, reuniones, tráfico, el hotel. Escuché con atención, asentí en los momentos justos, sonreí cuando correspondía. Pero por dentro algo se había desconectado. No era una desconexión fría, sino silenciosa, resignada. Como cuando uno se da cuenta de que un hilo se rompió, y aunque se intente anudarlo de nuevo, ya no tiene la misma fuerza. Después de cenar, subió a ducharse. Me quedé recogiendo la mesa, lavando los platos con movimientos lentos, casi hipnóticos. El sonido del agua cayendo en la ducha, desde el segundo piso, se mezclaba con el leve zumbido del refrigerador. Todo parecía igual. Pero todo era distinto. Cuando terminé salí al jardín por unos minutos. La noche estaba despejada, y el aire fresco me ayudó a aclarar la cabeza. Miré hacia la casa de al lado. Estaba oscura. No se escuchaba música, ni voces, ni pasos. Nada. Me quedé allí unos minutos, respirando hondo, intentando que la calma volviera. Entré de nuevo y subí las escaleras. Él ya estaba acostado, leyendo en su lado de la cama. Me metí entre las sábanas sin hacer ruido. Apagó la luz. Cada uno se giró hacia su lado como tantas veces antes. La diferencia era que esta vez, yo sentía conscientemente la distancia entre nuestros cuerpos. Esa franja de colchón frío que antes no me molestaba, ahora me pesaba como una verdad irrefutable. Los días siguientes transcurrieron entre rutinas repetidas. Las tareas del hogar, las compras, las conversaciones superficiales. Pero algo se había instalado entre nosotros. No era un reproche ni un enojo. Era una sombra. Un vacío compartido que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, lo vi pasar por el pasillo con una expresión extraña. No de sospecha, sino de ausencia. Como si él también comenzara a notar que algo se deslizaba fuera de su alcance, pero no supiera por dónde empezar a buscarlo.
Esa noche, mientras cenábamos, me miró con los ojos entrecerrados y dijo que me veía distinta. Le respondí que quizás era el cansancio. Asintió sin preguntar más. Pero en su mirada había algo nuevo. Algo parecido al reconocimiento tardío. Como si recién ahora se diera cuenta de que me había perdido hace tiempo. Después de ese comentario, el silencio entre nosotros se volvió más tenso. Más denso. No discutíamos, no nos evitábamos. Pero cada gesto se volvió más medido, más consciente. Él se quedaba más tiempo fuera. Yo pasaba más tiempo en el jardín. No hablábamos de ello. No hablábamos de nada realmente importante. Y sin embargo, una tarde, mientras regaba las plantas, lo vi observándome desde la ventana. No hizo nada. Solo me miró. Como si quisiera decir algo, pero no encontrara cómo empezar. Sentí su mirada como una pregunta sin palabras. No supe qué responder. Esa noche, después de acostarnos, me dijo en voz baja que pensaba tomarse unos días en la casa de su hermana. Que necesitaba cambiar de aire. No me sorprendió. Asentí. Me preguntó si estaba de acuerdo. Dije que sí. No hubo discusión. No hubo reproche. Solo aceptación. Se fue 2 días después con una maleta ligera y una expresión serena. Me abrazó antes de salir, un gesto breve como si cerrara un capítulo sin leerlo completo. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, me senté en la cocina, frente a una taza vacía, y respiré. No con alivio. No con tristeza. Sino con claridad. Me quedé allí un largo rato. Luego me levanté, fui al patio y por primera vez en muchos días, me acerqué al muro sin miedo. No esperaba encontrarlo del otro lado. Pero allí estaba. De pie con las manos en los bolsillos, mirándome en silencio. No nos dijimos nada. No lo necesitábamos. Solo nos miramos. Y entendí sin una sola palabra, que la historia no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. Los primeros días sin él en casa se sintieron extrañamente silenciosos. No era que antes hubiera tanto ruido, pero su ausencia llenaba los espacios de una manera distinta. El sonido del portón sin abrirse al caer la tarde, la taza de café que ya no hacía falta preparar de a dos, los noticieros que no sonaban en el fondo mientras cenábamos. Todo era igual y al mismo tiempo todo era otro universo. No me sentía culpable. Pero tampoco sentía libertad. Era una especie de intermedio emocional, una suspensión entre el antes y el después. Una parte de mí todavía intentaba entender en qué momento había comenzado a alejarme de todo lo que antes consideraba seguro. Y otra parte ya no tenía interés en mirar atrás. Pasaba más tiempo en el jardín. No por él. No porque lo buscara activamente. Sino porque ese espacio entre las plantas y el muro, me había ofrecido un refugio. Un lugar que no me exigía sonrisas, respuestas ni explicaciones. Solo estar. Respirar. Algunas tardes lo veía a través de la rendija entre los bloques. A veces estaba leyendo, otras afinando su guitarra. Rara vez tocaba. Parecía estar en pausa también, como si la música hubiera dejado de ser necesaria por un tiempo. No hablábamos. No nos acercábamos. Pero sabíamos que el otro estaba allí. Un martes cualquiera, sin música ni viento, lo vi salir al jardín con una bolsa pequeña en la mano. La dejó junto al muro y volvió a entrar. No lo hizo con dramatismo ni intención de llamar la atención. Fue un gesto simple. Como quien deja pan para los pájaros sin esperar que vuelen cerca. Esperé unos minutos antes de acercarme. La bolsa contenía una libreta de tapas blandas y un lápiz. Nada más. La abrí con cuidado. En la primera página, una sola frase: no escribo para que leas. Escribo para no olvidar. Las demás hojas estaban en blanco. Guardé la libreta en un cajón de la cocina. No supe qué sentir. Ni qué debía hacer con eso. Pero esa noche, sin planearlo, comencé a escribir.
No sobre él. Ni sobre lo que había pasado. Empecé por mí. Por la mujer que era antes de todo esto. Por la que fui cuando me sentí invisible en mi propia casa. Por la que dejé de ser sin darme cuenta. Cada palabra era como un hilo que me ayudaba a coserme por dentro. No buscaba belleza. Buscaba verdad. Los días siguientes se volvieron extrañamente rutinarios, aunque distintos. Cocinaba para mí sola. Caminaba por el barrio sin pensar en el reloj. Leía libros que tenía años sin tocar. Empecé a mirarme en el espejo sin desviar la vista. No con orgullo, pero sí con honestidad. Una tarde me detuve frente al escaparate de una tienda donde nunca había entrado. Vendían cerámicas artesanales, velas, cuadernos hechos a mano. Entré sin intención clara. Salí con una taza nueva, azul, profunda, distinta a las de mi casa. No sabía por qué la había elegido, pero algo en su forma imperfecta me pareció familiar. Al volver, preparé té y la usé por primera vez. Me senté en la mesa del comedor, sola, con la taza entre las manos. Miré alrededor. Todo estaba en orden, limpio, exacto. Pero algo faltaba. No una persona. No un objeto. Faltaba una capa de mí que aún no había terminado de recuperar. Esa noche no dormí bien. Soñé con lugares abiertos, con caminos que se bifurcaban sin aviso. Me desperté antes del amanecer, inquieta, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Bajé a la cocina, abrí la libreta y escribí sin pensar. Párrafos enteros, sin puntuación, sin estructura. Solo palabras sueltas que necesitaban salir. Cuando terminé, el cielo comenzaba a aclararse. Fui al jardín. El pasto estaba húmedo por el rocío. Me acerqué al muro sin intención clara. Me quedé allí, en silencio, sin esperar. Solo presente. Minutos después, lo escuché. No era música. Era él, caminando. Se detuvo del otro lado, y sin decir nada, dejó algo sobre el borde del muro. Esta vez, una piedra blanca más pequeña que la anterior. En ella, escrito con tinta azul, una palabra, elección. La tomé con ambas manos. La observé. La sentí pesar en mi palma como si llevara todo lo que no nos habíamos dicho. No era una declaración. No era un mensaje oculto. Era una confirmación. Guardé la piedra junto a la otra. No lloré. No sonreí. Solo entendí. Estaba en mis manos decidir qué quería hacer con todo esto. Con lo vivido, con lo sentido, con lo que vendría. Nadie podía hacerlo por mí. Ni él. Ni mi esposo. Ni siquiera el tiempo. Subí las escaleras. Me senté frente al espejo. Respiré hondo. Y por primera vez sentí que no le debía explicaciones a nadie. Solo a mí misma. El regreso de mi esposo fue silencioso. No hubo anuncios previos ni mensajes. Simplemente llegó una tarde con la maleta en la mano y la misma expresión serena con la que se había ido. Yo estaba en la cocina, pelando manzanas para una tarta que hacía años no preparaba. Escuché la puerta abrirse y me tomó un segundo comprender que ya estaba ahí. Me giré lentamente, lo vi cruzar el umbral con esa calma que siempre lo había caracterizado, pero sus ojos no eran los mismos. Había una sombra en su mirada, como si algo en él también se hubiese resquebrajado durante esos días de distancia. Nos saludamos con un gesto. No hubo abrazos, no hubo preguntas. Tampoco justificaciones. Se limitó a dejar su maleta junto a la escalera y a sentarse en la sala, como si su cuerpo necesitara recordar cómo ocupar ese espacio que antes era suyo sin esfuerzo. Yo seguí con mi tarta. Terminé de pelar las manzanas, preparé la masa y la metí al horno. Mientras tanto pensé en todo lo que no iba a decir. No porque no quisiera hablar, sino porque por primera vez entendía que a veces el silencio era más claro que las palabras. Él tampoco dijo mucho. Preguntó si necesitaba ayuda. Le respondí que no. Luego se quedó mirando por la ventana un largo rato.
Esa noche no cenamos juntos. Él dijo que no tenía hambre. Yo tampoco insistí. Subí temprano a la habitación y me acosté sin mirar la hora. Escuché sus pasos más tarde cuando creyó que dormía. Se metió en la cama sin encender la luz. Cada uno giró hacia su lado. Pero por primera vez no me dolió la distancia entre los dos. Era una distancia honesta. Ya no pretendíamos nada. Al día siguiente la casa amaneció silenciosa. Él se había ido temprano, dejando solo una nota sobre la mesa. Salí a caminar. Vuelvo al mediodía. Nada más. La leí y la dejé allí, sin tocarla más. Preparé café y me senté en el comedor, junto a las flores que seguían frescas en el jarrón. Me fijé en la luz del sol que entraba por la ventana y se filtraba sobre el mantel. La taza azul en mis manos era la única señal de que algo había cambiado. Pero yo sabía que todo había cambiado. Salí al jardín con la libreta. Me senté en la silla de mimbre y abrí una página nueva. Esta vez no escribí recuerdos ni preguntas. Escribí certezas. Escribí sobre la mujer que había sido, sobre la que estaba aprendiendo a ser. Y sobre cómo a veces una grieta era lo único capaz de dejar entrar la luz. Cerré la libreta al sentir pasos detrás del muro. No tuve que asomarme. Sabía que era él. Reconocía el ritmo pausado de su andar. Me levanté despacio y me acerqué. Él estaba allí de pie como tantas veces antes. Esta vez llevaba una caja pequeña de madera en las manos. Me la ofreció por encima del muro sin decir palabra. La tomé con cuidado. Luego nos miramos. Solo unos segundos. Él asintió. Yo también. Y luego se fue. Esperé a estar dentro de la casa para abrir la caja. Dentro había varias piedras pequeñas, todas distintas, todas lisas. Cada una tenía una palabra escrita a mano: valor, tiempo, escucha, memoria, paz. Al fondo una última piedra sin palabra, completamente en blanco. La sostuve en mis manos durante largo rato. No lloré. No sonreí. Solo sentí que, de alguna forma, eso era un cierre. O un comienzo. No lo sabía con certeza. Pero entendí que no necesitaba saberlo. Guardé la caja en el armario del dormitorio junto a mis cuadernos. Luego caminé hasta el espejo y me observé de nuevo. Mi rostro tenía las mismas líneas, el mismo contorno. Pero ya no era una mujer a medio camino. Ya no era una sombra de lo que fui. Era alguien completa, aunque con piezas nuevas. Algunas todavía por descubrir. Ese fin de semana, decidí salir. Caminé hasta el centro sin destino. Entré en una librería y compré un libro de poesía. Luego me senté en un banco del parque y leí. El sol tocaba mis hombros y el aire tenía ese olor entre verde y cálido que solo se percibe cuando una está presente de verdad. Al volver, mi esposo estaba en casa. Preparaba café. Me ofreció una taza y se la acepté. Nos sentamos uno frente al otro. No hablamos del pasado. No hablamos del futuro. Hablamos del presente. De lo que habíamos leído. De los sabores que extrañábamos. De la lluvia que parecía demorar más de lo normal. Y entendí que no era necesario romperlo todo para reconstruirse. A veces basta con dejar que algo se deteriore sin tratar de repararlo de inmediato. Dejar que duela. Que se asiente. Y luego, con paciencia, recoger lo que aún vale la pena y construir algo nuevo. No igual. No perfecto. Pero real. Esa noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin ansiedad. No por haber elegido a alguien. Sino por haberme elegido a mí.